Unidad didáctica 8. Cómo trabajar para asegurar los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad. Vídeo 2. Lección magistral a cargo de Marín Uldry, oficial de Derechos Humanos del Foro Europeo de la Discapacidad, EDF. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Buenos días a las personas que nos siguen desde América Latina. Es un placer estar aquí con todos ustedes hoy. Y muchas gracias también a David ya de inicio por su interpretación al español. Como se ha dicho, mi nombre es Marín y yo trabajo en el Foro Europeo de la Discapacidad, que tiene su sede en Bruselas, en Bélgica. Somos una organización paraguas que defiende los derechos de las personas con discapacidad en Europa. También trabajamos en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Contamos con un comité de mujeres, que es un comité bastante activo, y por eso hemos elaborado la guía que ha mencionado Isabel anteriormente. Por lo tanto, en los próximos 30 minutos voy a hablar de este tema, de cómo garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad, sobre todo examinando la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el comité que realiza el seguimiento de la aplicación de esa convención, el comité de CEDAW. Las mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan a muchas dificultades. Todas lo sabemos. Discriminación, exclusión, violencia y otras vulneraciones de derechos humanos. A pesar de toda esa discriminación o debido a esa discriminación, muchas veces las mujeres con discapacidad se sienten invisibles. Hablamos de esta convención que pretende ser una herramienta para empoderar a todas las mujeres. Por eso es muy importante hablar de este instrumento. Formen parte de una organización o si participan como a título individual, es una convención que todas podemos aprovechar. Por eso creo que es importante hablar de la convención y de cómo participar y cómo interactuar con el comité de CEDAW. Próxima diapositiva, por favor. Bien, pues normalmente cuando hablo de la convención de CEDAW me encanta mostrar estas imágenes. Veremos las dos imágenes en la próxima diapositiva. Ahora en la pantalla tenemos una mujer que muestra los músculos de su brazo, los bíceps, y dice, nosotras lo podemos hacer. Y al lado muestro otra imagen que pone, todas lo podemos lograr o hacer. Es lo que quiero mostrar con esta convención. No se trata de empoderar a un tipo de mujer, sino a todas las mujeres. Y por eso las mujeres y niñas con discapacidad tienen que formar parte, que estar incluidas en esta convención. Y hay que utilizar la convención para reclamar los derechos y para conocer los temas de interés para las mujeres y niñas con discapacidad. Próxima diapositiva. Bien, ¿de qué vamos a hablar entonces hoy? En primer lugar, voy a hablar brevemente de la convención y cuál es el papel del comité. Después, hablaremos de la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en el comité de CEDAW y posteriormente utilizando la convención. Hablaré con más detalle más adelante de estas cuestiones. El primer punto habla de demostrar al comité de CEDAW lo importante que es la defensa de los derechos de las mujeres y niños con discapacidad. En el segundo punto, se trata de cómo podemos aprovechar, utilizar los documentos aprobados por el comité de CEDAW a nivel nacional. El último punto, último tema,
yo creo que es importante también, es cómo utilizar la Convención y el Comité para crear alianzas y colaboraciones. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el primer apartado es comprender la Convención y su comité, las claves de la Convención y de su comité. Próxima diapositiva. La Convención CEDAW es una convención de derechos humanos muy importante que pretende luchar contra todas las formas de discriminación contra la mujer. Es una convención ya con bastantes años porque se aprobó en 1979 y entró en vigor ya hace 40 años. Ha sido ratificada por 189 países, es decir, es un número significativo de países. Casi todos los países, hay 2 países que han firmado la convención, pero que no la han ratificado. El Vaticano y otro país no han tomado ninguna acción, ninguna medida para ratificar la convención. Todos los países de habla hispana han ratificado la convención. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí muestro un mapa del mundo con los países que han aprobado, que han ratificado la convención. Yo lo siento, la presentación está en inglés y el mapa también, pero son imágenes universales, la información es universal y seguro que la Fundación CERN Mujeres podrá remitirles a todas la presentación después. Próxima diapositiva, por favor. Bien, pues la convención abarca los distintos derechos y casi todas las áreas que afectan a las mujeres. La discriminación, qué es la discriminación, qué tienen que hacer los estados para combatir la discriminación, qué medidas políticas, la educación de las niñas, el empleo, la salud, la vida política y pública, la vida familiar, el derecho al matrimonio, la igualdad. Todas estas cuestiones se abordan en la Convención y vemos el vínculo entre los derechos que aparecen en esta Convención y los derechos de la Convención sobre las personas con discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad. Para mí, las dos convenciones son complementarias, pues. Y, por supuesto, la CRPD se aprobó más recientemente, después, pero CEDAW también se puede ver como un documento, un instrumento que está en línea y que cumple la CRPD. Pero CEDAW, es importante recalcarlo, tiene más estados parte que la CRPD, que tiene 182 ratificaciones, así que si no me fallan las matemáticas, creo que le quedan 7 países. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. The CEDAW is also completed by an optional protocol, which is another document. Complementa la Convención de CEDAW el protocolo facultativo, que permite otros procedimientos relacionados con la Convención. Permite las comunicaciones individuales, permite la realización de investigaciones, que son procedimientos que explicaré más adelante. Han ratificado el protocolo facultativo en menos países. Creo que hay un error aquí. Creo que ahora son 114 países que lo han ratificado, 2 países más. Es muy importante el protocolo porque permite a las personas a título individual o a organizaciones presentar denuncias de
incumplimientos de la Convención en su país. En la próxima diapositiva veremos un mapa de los países que han ratificado el protocolo facultativo. Creo que España lo ha ratificado, y en América Central y Sudamérica, El Salvador y quizás algún país más de la zona, pero en el mapa vemos que muchos otros países de América Latina lo han ratificado también, y muchos países también. We can go to the next slide now. We'll explain. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí voy a intentar explicar el papel del comité. Es importante porque es un comité de expertos que está encargado de realizar el seguimiento de la aplicación de la Convención. Forman parte del comité 23 expertos de derechos humanos elegidos por los países. Como saben, Ana Peláez es una de esas personas. Está asistiendo al periodo de sesiones actualmente. Cada experto, el mandato de cada experto es de 2 años de duración y cada experto puede ser reelegido una vez más. Estas personas no representan a su país. Son expertos independientes que están ahí para proteger los derechos de las mujeres y las niñas y para garantizar que los países que han ratificado la Convención adopten las medidas adecuadas a nivel nacional. Se celebran 3 sesiones al año que se celebraban anteriormente en Ginebra, ahora se realizan en línea y se suelen celebrar en febrero, marzo, junio, julio y después septiembre, octubre. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí mostramos una imagen, una foto que tomé durante uno de los periodos de sesiones del comité en Ginebra. Aquí se ve en la imagen a los expertos, los miembros expertos, miembros de una delegación de un país. Todo ha cambiado un poco porque todo se hace en línea, por remoto. La siguiente diapositiva vamos a hablar del papel del comité. Los expertos tienen distintos sombreros, trabajan mucho durante los periodos de sesiones. Uno de los papeles, de las funciones más importantes, como he dicho antes, es evaluar la aplicación de la Convención por parte de los países. ¿Cómo lo hacen? Pues elaboran observaciones finales con recomendaciones sobre medidas que deben adoptar los países. Es una parte muy importante de su trabajo. Otra función es hablar de la manera de interpretar y aplicar la Convención a través de documentos que se llaman recomendaciones generales. Cada recomendación general suele centrarse en un artículo de la Convención. En el pasado ha habido recomendaciones sobre la violencia de género, otra recomendación sobre la educación, la trata de las mujeres y niñas también ha sido tema de otra recomendación. Se trata de un documento de entre 15 y 20 folios de temas importantes en distintas partes del mundo y ofrecen recomendaciones a los países cómo abordar estas cuestiones. También pueden recibir quejas, denuncias de violaciones de los derechos de individuales o de grupos. We can go to the next slide now. Iniciar investigaciones también. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a hablar de la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en el comité de CEDAW. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces hay muchas maneras de participar en el proceso. En primer lugar, es participar en el proceso de examen del país. Si sabemos que nuestro país se va a examinar en el comité, uno se puede implicar, se puede presentar información al comité
El comité va a recibir información sobre la situación general de las mujeres y niñas, pero no necesariamente va a recibir información sobre las mujeres y niñas con discapacidad. Por eso es tan importante, para que el comité conozca las violaciones y las dificultades específicas que tienen las mujeres y niñas con discapacidad. Se puede aportar esta documentación o esta información en distintos momentos, antes de y para la lista de cuestiones. Es decir, el comité prepara un documento con algunas preguntas sobre la aplicación. Se puede hacer también durante el diálogo constructivo, que se basa en el informe del Estado parte, y también en el momento de aprobación de las observaciones finales. You can also submit. También se puede presentar una queja individual, una comunicación individual a título individual o en nombre de su organización. Se puede contribuir en el proceso de elaboración de recomendaciones generales y en el comité se está debatiendo un tema que va a terminar con la aprobación de una recomendación general, pues se puede participar para garantizar la inclusión de la perspectiva de las mujeres y niñas con discapacidad, incluso de las mujeres, de familiares con discapacidad y de cuidadoras de personas con discapacidad. Otra forma de participar es organizar eventos paralelos durante el periodo de sesiones del Comité de CEDAW. En Ginebra era diferente, pero en el pasado siempre asistía o viajaba una delegación de mujeres y niñas con discapacidad del país. Se invitaba a los miembros del país y a otras organizaciones a una reunión para hablar de temas específicos, como por ejemplo el empleo de las mujeres con discapacidad en Honduras, o la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad en España. Puede ser cualquier cuestión, cualquier tema. Próxima diapositiva, por favor. Se explica todo el proceso en este manual. Aquí se explican todas las oportunidades de participar en el trabajo del comité. Podemos pasar a la siguiente diapositiva y aquí vamos a hablar en más detalle del proceso de examen, si tienen interés en participar. Lo primero es averiguar cuándo se va a examinar su país, cuándo se va a realizar el examen. Los exámenes en el futuro, en el programa tenemos Chile, España, Honduras y Ecuador. Pero esta información está a su disposición en la página web del Comité de CEDAW y ahí uno puede comprobar cuándo le toca a su país y llevarán el tiempo que les queda para preparar informes y remitir esos informes. Después de remitir un informe, también se puede solicitar una reunión privada con los miembros del comité para dar una presentación oral y en estas reuniones hay interpretación al español. En esas reuniones también se tiene la oportunidad de responder a las preguntas de los miembros del comité y ofrecer información mayor sobre la situación en su país. Es una buena manera de garantizar que las recomendaciones sobre las mujeres y niñas con discapacidad, las madres de las personas con discapacidad, que se incluyan en las observaciones finales. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Un documento muy importante es el informe alternativo. Aconsejamos a las organizaciones, en primer lugar, en este informe primero hay que hacer una pequeña presentación de la organización, de la coalición. Luego presentar un resumen de las cuestiones más importantes y luego ofrecer más información sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en su país a la luz de la Convención.
Ahí se ven los distintos artículos de la Convención, se pueden ver los artículos relevantes. Si ustedes cuentan con datos, con casos de discriminación de personas con discapacidad, se puede presentar esa información en cuestión de justicia, discriminación, violencia, capacidad jurídica, institucionalización. Ahora es importante también explicar el impacto del COVID-19 en las mujeres y niñas con discapacidad. Es decir, puede ser un documento muy detallado para una defensa general de los derechos. En la próxima diapositiva muestro dos ejemplos de informes alternativos. En la parte izquierda se ve un informe que presentó Mexicanas con Discapacidad para el examen de México, y a la derecha el informe alternativo de Fundación CERME Mujeres. Interesante analizar o leer estos documentos para inspirarse. Como he dicho, normalmente son organizaciones que presentan ese tipo de informes. Si uno no forma parte de ninguna organización, se puede poner en contacto con una organización de personas con discapacidad en su país o de mujeres con discapacidad en su país para informarles de la presentación de su documento y también para animarles a elaborar y presentar un informe. Esto lo hacemos aquí en el EDF. Nuestros miembros son organizaciones de personas con discapacidad, no de mujeres y niñas con discapacidad, pero siempre les instamos a presentar informes. Por ejemplo, ahora nuestro miembro en Dinamarca está preparando un informe para su presentación al comité. Es muy importante porque aumenta la visibilidad de las mujeres y niñas con discapacidad en el movimiento de la discapacidad. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Otra forma de participar es con la remisión de una comunicación individual, una queja individual, que se puede hacer a título individual o en nombre de una organización. Como he dicho antes, solo es posible si el país ha ratificado el protocolo facultativo. Hay que comprobarlo anteriormente. Si se ha ratificado en su país, tienen acceso a este procedimiento. Como he dicho, a título individual o en nombre de personas cuyos derechos han sido violados, tiene que ser una violación específica. Hay que dar datos específicos. Se puede hablar del impacto de una medida legislativa. Si uno conoce a una persona víctima de violencia y esa persona no ha tenido acceso a los refugios, pues es motivo de una denuncia, diciendo que esa mujer no ha podido acceder a estos servicios debido a su discapacidad. Sin embargo, solo se puede hacer después de presentar la denuncia del caso a nivel nacional. Es necesario haber agotado todos los recursos jurídicos a nivel nacional. Si existe la posibilidad de apelar, tiene que haber pasado el caso por todos los procesos de apelación de recursos. Es necesario, es decir, tiene que ser una sentencia ya final y firme en el país. Es decir, se trata de bastante tiempo a veces, pero puede ser muy útil. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, pues un ejemplo de una queja reciente es un caso de Finlandia. Se presentó el informe final el año pasado, pero lógicamente la denuncia se presentó antes. Un hombre que mató a su mujer
que tenía una discapacidad, y a sus 2 hijas en el año 2011. Y el caso lo presentó un investigador en cuestiones jurídicas debido a la falta de protección de la familia. Y aquí se trataba de la falta de protección contra la violencia de género. Durante años, la mujer había denunciado la violencia de su marido. Su marido le estaba amenazando constantemente y los servicios, y faltaban servicios sociales. Ella no tenía protección contra esta violencia. No podía acudir a ningún sitio. Es decir, es un caso triste, es un caso muy importante. Y el país que no tomó ninguna medida, pues el caso terminó con la muerte de la mujer. Desafortunadamente, se consideró inadmisible porque no se había denunciado el caso a nivel nacional. Por eso es tan importante iniciar procedimientos administrativos a nivel nacional en el país o contra el Estado, contra la policía, contra los servicios sociales, antes de acudir a los tribunales. Porque si de haberlo hecho de esta manera, el Comité de CEDAW habría tomado otra decisión, habría admitido el caso. Ahora pasamos a hablar de la siguiente diapositiva, por favor. Marín, de la defensa. Perdona, 4 minutos. Defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad utilizando la Convención. En la próxima diapositiva vemos aquí todos los documentos que se pueden utilizar, las observaciones finales, se pueden analizar las observaciones finales de otros países, pero las más importantes son las de su país, las recomendaciones generales, se pueden aprovechar, como hemos visto antes, las comunicaciones individuales, los dictámenes y también las declaraciones del comité. En la próxima diapositiva tenemos un ejemplo de observaciones finales de Lituania. Ahí el comité había recibido datos específicos de distintas organizaciones y aquí en este documento piden al Estado que garanticen el pleno acceso a la justicia para las mujeres y niñas con discapacidad. Piden protección para que no reciban tratamiento sin su consentimiento en el país. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva hablamos de Colombia y vemos otros ejemplos de recomendaciones que ha emitido el comité. Por ejemplo, han pedido al Estado que se investiguen y se persigan todos los casos de esterilización forzosa o forzada. Y también recomiendan medidas para fortalecer el acceso a la justicia a través de la lengua de signos. En la siguiente diapositiva, recomendaciones generales, por ejemplo, una recomendación general sobre mujeres discapacitadas del año 1998, una recomendación ya bastante anticuada, pero es importante. Y en la página web se ven cómo se aborda el tema de las mujeres y niñas con discapacidad en las recomendaciones generales. Y, por ejemplo, en la recomendación general número 38 sobre la trata de mujeres y niñas, en el contexto de la migración global, que habla de las mujeres y niñas con discapacidad y de su particular vulnerabilidad ante esta cuestión. En la siguiente diapositiva tenemos ejemplos de comunicaciones individuales, en este caso un caso con éxito, que se presentó con éxito en el año 2019, una mujer que cuidaba de su hija con discapacidad. En ese momento en Moldavia no contaba con el apoyo de ninguna institución para los niños y las niñas con discapacidad. Esta mujer decidió dejar su trabajo para cuidarla. Consecuentemente,
Cuando llegó a la edad de recibir una pensión, se dio cuenta de que su pensión había bajado por todos los años que no había trabajado, que había estado cuidando a su hija y no había cotizado. Entonces no se habían tenido en cuenta estos años. Entonces presentó una denuncia por discriminación y ganó su caso porque se trata de un caso de discriminación por asociación, sobre todo por la falta de servicios sociales para el cuidado de su hija. Y el comité ha pedido al país, a Moldavia, que le compense y que garanticen que las madres de los niños con discapacidad tengan una recompensa. Y, mientras tanto, se ha modificado la ley de pensiones. Se puede mostrar estas decisiones al Estado también. Es un ejemplo de una acción por parte del comité. Por último, también se pueden utilizar las declaraciones. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de una declaración conjunta con el comité de la CRPD y con mujeres sobre el acoso sexual, que reconoce que la discapacidad y el género interactúan, se entrecruzan para formular o para formar el acoso sexual. Se habla de modificar todas las leyes que previenen que las mujeres y niñas con discapacidad denuncien los casos de violencia de género y se habla de trabajar en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y en particular de las organizaciones de mujeres con discapacidad. Sé que ya no queda más tiempo, lo siento, hay tantos temas que hablar, pero toda la información está en el manual, en la guía. Después, en la siguiente diapositiva, comenzamos a hablar de estas alianzas y colaboraciones. Siguiente, por favor. Aquí el mensaje que quiero dar es, si se habla de CEDAW, que es importante no trabajar sola. Es necesario contactar con las organizaciones de personas con discapacidad, con las organizaciones de mujeres con discapacidad, para informarles de estos casos y para trabajar con ellos. Es importante también estar en contacto con el movimiento de la discapacidad en el país y el movimiento de la mujer en el país. Se trata de concienciación y su defensa va a ser más fortalecida. And following your expertise. Y también se puede contar con la experiencia de estas organizaciones. Es una buena manera de contactar con otras organizaciones y de crear redes y colaboraciones y alianzas. Pasamos a la última diapositiva, es ya la última de la presentación. Aquí solo quiero decir que muchas gracias. Me quedo aquí lógicamente para cualquier cuestión, cualquier debate. Yo no sé si la guía se ha traducido ya al español o si está disponible ya, si se ha traducido, si se va a traducir. Y en esta imagen, pongo aquí una imagen, el mensaje de todos somos mujeres maravilla. Muchas gracias. Por tu clara y tan pedagógica exposición. Realmente nos acerca mucho a esta convención, ¿no? Que siempre que realmente parece un instrumento jurídico internacional muy alejado de nuestra realidad, pero creo que estamos tomando conciencia todas de que realmente es una herramienta muy práctica, una herramienta que tenemos que aplicar y que forma parte de nuestro derecho, en realidad, ¿no? Y lo importante que es reportar precisamente ante estas instancias de Naciones Unidas para denunciar las situaciones de conculcación de derechos de mujeres y niñas con discapacidad. Y a mí me gustaría en este sentido hacerme eco de una noticia que hemos conocido en el día de hoy y que da buena cuenta de esa situación de conculcación sistemática de los derechos humanos, ¿no? de las mujeres con discapacidad, y que es una sentencia que ha recaído del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón, que está absolviendo ahora mismo a un condenado por violar a una menor con Asperger en Zaragoza. Es una sentencia que viene a anular una anterior, en el que pues, un hombre había sido acusado, un hombre de 37 años, de haber violado a una niña de 17, una chica joven de 17, con Asperger. Y lo que esgrimen los magistrados no argumentan que hay duda de si hubo o no consentimiento, el tema tan importante del consentimiento. Sabemos que hay ahora mismo una fuerte contestación en redes sociales a esta sentencia y bueno, yo creo que esto es un ejemplo, ¿no?, de los que no deberían existir, pero que son frecuentes, ¿no?, de cómo se están conculcando los derechos pues, humanos de este sector de la población. Si os parece, pasamos ahora al debate. Está mi compañera Carolina recogiendo las preguntas. Marín, ¿puedes hacer algún apunte? Como tenemos algunos minutos hasta las 4, en función pues eso, de las preguntas que nos vayan llegando, y cualquier cosa también que quieras ampliar, que consideres necesario, pues vas a tener ahora también oportunidad. Y doy paso a continuación a mi compañera Carolina. Hola, buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a todos y a todas. Pues hay dos comentarios. El primero es de una chica que nos ha escrito por vía mail y dice que estaría muy interesada en que se la informara sobre dónde podría localizar la documentación relativa al proceso de negociación del CEDAW y que particularmente le interesaría acceder a los diarios de sesiones, informes, comparecencias y a todo el proceso previo a la aprobación. Y bueno, no sé si damos paso a la siguiente pregunta, Isabel, o... Sí, quizás podemos recoger las dos preguntas, ¿no? Comentamos la siguiente es un poco más larga, es bastante larga, entonces yo creo que si no damos paso a esta y luego continuamos con la siguiente. Perfecto. Entonces, Marín... Thank you very much for the question. Muchas gracias por la pregunta. Toda la información se encuentra en el comité de CEDAW. Voy a poner el enlace, ahí están todas las recomendaciones. Creo que en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas, en inglés, español, francés. Y ahí en el chat lo voy a poner. En ese enlace se ve toda la información sobre todos los periodos de sesiones. Por ejemplo, se puede buscar por país. Se puede ver cuándo se examinó por última vez, las últimas recomendaciones, observaciones finales, cuándo va a ser el próximo examen, los informes presentados por las organizaciones, y ahí se ve si se recibió algo de información sobre las mujeres y niños con discapacidad. A la siguiente son varias preguntas dentro de un mismo comentario y la primera es que ¿cuál es la postura de la CEDAW ante el transgenerismo cuya consecuencia es el borrado de las mujeres de las leyes y que acaba por tanto con su seguridad jurídica? ¿Qué importancia le da a la precisión del lenguaje en la defensa de los derechos de las mujeres y concretamente de las mujeres con discapacidad? Y por otro lado, ¿cómo defiende los derechos de las mujeres y de las mujeres con discapacidad cuando una empresa farmacéutica comercializa hormonas para personas transgénero que se ha asociado con mujeres en una alianza para promover marcas para su inclusión? Es una pregunta bastante larga, si no la podemos dividir para que sea más fácil para la gente. Thank you. So it's a bit difficult for me to reply to this question because I haven't looked at all the decision or recommendation. Es bastante difícil responder esta pregunta porque yo no he examinado, no he analizado toda la documentación del comité en relación con esta cuestión. Voy a
mirar, lo voy a analizar, yo creo que ha habido algún tipo de documentación. No he visto nada sobre el acceso a tratamientos hormonales, por ejemplo, para las mujeres transgénero, pero sí recuerdo haber visto algo de información sobre poner fin a la violencia contra este sector de la población. Pero no quiero decir nada más porque no quiero equivocarme, prefiero comprobarlo, mirarlo antes y luego ofrecer la información. Muchísimas gracias. Estoy revisando ahora mismo los comentarios que vais poniendo por el chat y dicen que si en los casos en los que el país no se logra agotar el proceso debido precisamente a la discriminación, se podría ir directamente al comité y si son vinculantes las resoluciones CEDAW. No, so it's not binding, No. it's not legally binding. No son recomendaciones vinculantes legalmente. Uno no puede acudir a un tribunal en un país para decir, este país no ha implementado esta recomendación. Aún así, se trata de un documento importante. En el sistema, en la legislación nacional, depende de su aplicación en los países. En algunos países, si un país ratifica una convención internacional, en algunos países se aplica automáticamente y directamente. Se puede apelar, se pueden presentar casos, por lo tanto, en los tribunales. En otros países hay que transponer la convención para que pase a formar parte del sistema jurídico del país. Pero no son vinculantes legalmente. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere participar o decir algo. Podéis decirlo, o sea, podéis levantar la mano a través del chat, indicarlo por el chat mismamente. Si tenéis alguna pregunta o comentario. Tenemos una mano levantada. Si te parece, Isabel, le damos paso a Mari Carmen, que ha levantado la mano. Perfecto. Adelante. Sí, Mari Carmen. Ahora. Es que se me había ido. Bueno, felicitar a la ponente, que aunque en inglés no tengo ni idea, pero en las transcripciones, se le ve que es buena en lo que está exponiendo. ¿Hay algún problema de sonido? Porque la tengo en pantalla, en imagen a Mari Carmen, pero no... Pues está puesto el sonido. ¿No se oye? No sé. ¿Y ahora? ¿Ahora se me oye? ¿Se me oye? Isabel, debe de ser problema sí. de a lo mejor tu conexión o... Sí, porque dicen que se me oye. Sí. Sí. Bueno, pues eso, felicitar a la ponente y a los que organizan estas jornadas que son, realmente interesantes. Y yo lo que preguntaría es ¿para cuándo van a ser vinculante todo lo que tenga que ver con las mujeres? Y en este caso, concretamente, con las mujeres con discapacidad. Porque ya está bien de recomendaciones. Gracias. No, I mean that's a really good comment. No, sí, es un comentario muy bueno. De momento, toda la labor de estos comités de derechos humanos no son decisiones vinculantes. Por eso es tan importante que las organizaciones nacionales defiendan esos derechos para que estas recomendaciones se conviertan en una realidad. Por lo tanto, es una obligación del Estado
pero tienen que aprobar leyes y políticas vinculantes. Y hasta que no se haga eso, pues es un proceso largo, pero es un proceso que merece la pena seguir a largo plazo. Sí. Gracias. Hay otra mano levantada de María Eugenia Isabel. ¿Le doy paso? De acuerdo. Adelante. Sí, María Eugenia. Parece que no. Nada, Isabel ha bajado la mano, no sé si al final quiere participar. De acuerdo. ¿Habría cualquier otra pregunta o comentario en el chat que pudiéramos destacar o compartir con Marín? Sí, Hay una pregunta ¿sí? en inglés, bueno, la digo en español si os parece, que en qué medida están incluidas las mujeres con discapacidad mental en la protección de la CDPD como mujeres con discapacidad, porque no está claramente definida y parece que se ha evitado, al parecer, a propósito. Thank you for the question. So if it's on the CRPD committee. Muchas gracias por la pregunta. Si se trata de la CRPD, todas las mujeres con problemas de salud, con discapacidad intelectual, usuarias de psiquiatría, se consideran personas con discapacidad psicosocial. Incluso este año el Comité de la CRPD ha trabajado bastante en la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, prestando especial atención a las mujeres. Y en CEDAW también es una cuestión que se trata cada vez más, se aborda cada vez más, y sobre todo las mujeres privadas de su capacidad jurídica. Las mujeres tuteladas, por ejemplo. Tal vez se aborda más. Antes eran más invisibles en el comité de CEDAW, pero en el comité de la CRPD siempre se habla de mujeres con discapacidad intelectual y mujeres con discapacidad psicosocial. Muchísimas gracias, Marín. Voy a probar otra vez con María Eugenia, que ha levantado la mano. A ver si esta vez podemos... ¿De acuerdo? Le estoy solicitando para reactivar el audio. Sí, María Eugenia, ¿nos oyes? Hola, ¿sí? Sí, te oímos. ¿Me escucháis? Vale, perdón, es que antes, bueno, me entró una llamada de teléfono y se cortó la comunicación. Dos cosas me gustaría comentar. Bueno, una, he sido yo la que ha hecho la pregunta de que me gustaría localizar la documentación correspondiente al proceso negociador de la CEDAW, y por la respuesta que me ha dado la ponente creo que no se me ha entendido muy bien, porque los enlaces que nos pasáis entiendo yo que son los que dan acceso a la documentación del comité, del actual, es decir, una vez que está aprobada la convención, pues todas las reuniones, todas las recomendaciones y demás que hace el comité. Vale, yo no me refería a esa documentación, me refería a la documentación previa a la aprobación de la convención, es decir, todo el proceso negociador hasta que la convención se aprueba, porque he intentado localizar muchas veces esa documentación y no he sido capaz. Me ha pasado lo mismo con la del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero eso sí he conseguido localizarla, aunque es complicado, pero la de la Convención de la Mujer no la localizo, y es por si ella o cualquier otra de las personas que intervengan me podría facilitar algún enlace o algún lugar donde yo pudiera encontrar esa documentación. Eso por una parte. Y por otra parte, me ha parecido entender, y lo siento porque, bueno, llevo un día un poco raro y he accedido tarde a la reunión, se ha cortado la comunicación,
Entonces, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero me ha parecido entender que la ponente ha dicho que los informes de este tipo de convenciones no son vinculantes para los estados. Entonces, en el caso de España, sí me gustaría hacer una puntualización y es en el sentido de que es cierto que la jurisprudencia ha sido bastante reacia a aceptar el carácter vinculante de este tipo de estos dictámenes y de estas recomendaciones de estos comités. Se han dado diferentes criterios, que son órganos políticos y por eso no se les da valor, digamos, vinculante. Pero yo creo que hay una sentencia que ha sido muy revolucionaria, que precisamente se dictó en el ámbito de esta convención, que es la sentencia que se dictó en el caso de Ángeles González Carreño. No sé si recordáis el caso de esta mujer que estuvo peleando durante muchos años contra el Estado español porque, ella era una víctima también de violencia de género y se había opuesto en reiteradas ocasiones a que su marido visitase a la hija menor. Los tribunales nunca accedieron a esa petición y finalmente el marido asesinó a su hija. Tras muchos años de batalla, se condenó, en primer lugar no se condenó al Estado español, ella recurrió al comité y el comité efectivamente consideró que el Estado había vulnerado la convención y luego finalmente hubo también otra batalla legal en España porque a pesar de que ya el Tribunal Supremo había reconocido que este tipo de informes sí eran vinculantes, pero no ejecutivos, porque no hay un procedimiento ad hoc en España para poder hacer efectivos estos informes. Finalmente, esta sentencia reconoció que el carácter de estos informes no solamente es hermenéutico, sino también vinculante y además ejecutivo, con independencia de que en el Estado exista un procedimiento ad hoc para poder hacerlos efectivos. Es una única sentencia que se ha dictado en este momento, pero ya la están siguiendo algunos otros tribunales. Y yo creo que no hay que perderla de vista porque, desde luego yo siempre trato de nombrarla y porque me parece que es una sentencia a la que nos tenemos que agarrar, ¿no? Para poder hacer valer los derechos, ¿no? Esas eran las dos puntualizaciones, pero me interesa mucho la primera si me la pudiera aclarar. Muchas gracias. Thank you very much. So for the first question on documental... Muchas gracias. Primer punto, el tema de negociaciones, pues la verdad es que no lo sé. A mí me interesaría también acceder a esos documentos, a esa información. Así que si cualquier otra persona sabe dónde se puede encontrar esa información, no para la elaboración del manual, no buscamos esa información. Es una convención ya bastante antigua, por lo tanto va a ser más difícil encontrar esa información que en el caso de la CRPD. En cuanto al segundo punto, es muy interesante. Creo que como EDF nosotros no tenemos información sobre todas las sentencias en relación con el carácter vinculante de sentencia, de las recomendaciones. Si existe tal sentencia, sería interesante analizarlo y analizar de qué manera se aplica esa jurisprudencia en otros tribunales para trabajar en otros países, para intentar influir en otros países también. Uno de los argumentos sería quizás que si la convención es vinculante jurídicamente, pero todo depende de la jurisprudencia de cada país, de su marco legal, así con una visión general, ni siquiera eso, una visión general de la situación en cada país. Es difícil dar más datos específicos, pero sí, sería muy interesante pues conocer más a fondo ese caso. Gracias. Muchas gracias, Marín. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Muy interesante el debate, muy interesante también que haya salido a colación pues, precisamente el caso de González Carreño y lo que ha supuesto para el derecho interno, ¿no? El que se empiece a hablar de la vinculación obligatoria, ¿no? De estas decisiones de los comités de seguimiento de los tratados internacionales en nuestro país. Continúa avanzando en la unidad didáctica. Pincha sobre el siguiente vídeo.
Panel de personas expertas, compartiendo buenas prácticas en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.